Hola, 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 hola. Hola, buenas tardes. Si gustas, iniciamos, José. Solo estamos tú y yo. ¿Sí me escuchas? Ay, no había visto. Si te escuchas, miramos. Te doy la Voy clase. a dar un minuto para que se conecten. Ok. Ya empezaron. Aquí está, aquí está. Tráete.
Completa. Aquí está una harina, ya subir la nada de los dos. Es más cargado. Llévate esto y nos corrimos. Bye. A los que están sí se ve ahí la pantalla completa. Sí se ve. No se ve vista moderador. Sí se ve. Se ve bien. Acá yo no la veo. Ok, porque acá no puedo arreglarlo, pero Sí, pero ahorita digamos que se ve la pantalla como que estás exponiendo, no se ve la vista de moderador. a ver, ahí sí se pasa completa, ¿verdad? Ah, sí, creo que sí. Si gustas, iniciamos. Va, muy bien. Sale, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a ver este tema, comentaba con la doctora Legames, es un poquito largo, pero traté de resumirlo lo más posible. Son, creo que 7 patologías que vamos a ver que están englobadas en este grupo de coridopatías multifocales de síndromes. Tal vez va a sonar algo repetitivo en cada una. Vamos a ver ahorita que se agrupan, pero cada una también tiene ciertas características que en ocasiones son muy similares entre unas y otras. Pero pues es importante separarlas para conocer de cada una. Entonces, eh, son trastornos raros que van a implicar un proceso patológico primario que va a ocurrir cerca del EPR con o sin involucro del segmento externo, que son los fotorreceptores y afectación de la coriocapilaris. Se presume o se dice, se ha estudiado que la consecuencia de estas patologías es una obstrucción vasculítica de la coriocapilaris que va a causar un infarto secundario del EPR y es donde va a producir todas las afectaciones que ahorita vamos a ver, ¿no? O que también es una respuesta inmunológica que va completamente dirigida hacia el propio EPR. Se desconoce si estas condiciones representan entidades distintas o, como les comentaba, pues es un espectro de una enfermedad básica, ¿no? Es por eso que mejor se agrupan en estos síndromes, pero este artículo de Medscape, que ahorita al final les dejo la fotografía, pues las separa y las divide para conocer la información de cada una y poder ver las afectaciones. Es importante considerar como diagnósticos diferenciales todos estos tipos de patología que también vamos a ver que están relacionadas con la etiología de algunas de estas patologías, ¿no? Entre ellas tuberculosis, histoplasmosis, sífilis, sarcoidosis, la oftalmia simpática, entre la enfermedad de Lyme y vamos a ver algunas otras enfermedades virales también. En cuanto a la clasificación, pues fue clasificada por GAS y como les decía, es como comparten un espectro en común, ¿no? Y abarcaba estas retinopatías, pues todo un complejo que es conocido como ASOR, que es una retinopatía aguda zonal oculta externa y engloba algunas de estas patologías que se enlistan, que ahorita vamos a ver cada una de ellas. Iniciando con la primera, que es la coroiditis multifocal y panuveitis, pues es una coroiditis que va a afectar principalmente a pacientes jóvenes que pues van a ser pacientes sanos y se van a encontrar entre la tercera y cuarta década de la vida con una incidencia de afectación aquí bilateral en el 80% de los casos. Existe una predisposición racial y sexual moderada, con aproximadamente el 66% de los casos son pacientes blancos y aproximadamente el 80% de los afectados son mujeres. También existe una relación o el 85% de los pacientes están relacionados con miopía. En cuanto a los signos y síntomas de esta vasculitis que vamos a ver con panuveitis, pues va a ser entre los principales problemas la presentación de la agudeza visual con visión borrosa con o sin fotofobia. También vamos a poder encontrar que hay escotomas y que la agudeza visual puede variar desde un 20/20 hasta la percepción de luz con un promedio de un 20/100.
La disminución de la agudeza visual está presente en aproximadamente en el 70% de los pacientes que presentan esta patología. Y en el examen clínico, pues nos va a revelar una inflamación acuosa de leve a moderada en el aproximadamente 50% de los casos de los pacientes y una inflamación vítrea en el 90% de los pacientes. En cuanto a los signos y síntomas igual que vamos a encontrar en el examen fundoscópico, pues son lo característico en la fase aguda, son múltiples lesiones amarillentas que van a ser redondas u ovaladas y van a estar agrupadas en la mácula y en el nervio óptico. A menudo estas lesiones que encontramos se van a extender hasta la periferia media o aún más allá y van a asumir una configuración lineal y esta línea se conoce como línea de Schlager. Siente. Con el tiempo, estas lesiones pueden provocar cicatrices corioretinales o con menos frecuencia también una fibrosis subretiniana. Y algunos de los signos que están relacionados con mayor afectación en la visión son el edema macular cistoideo, el edema del disco óptico y la membrana neovascular. Aproximadamente estas lesiones pues van a tener un grosor de 200 micras aproximadamente y se pueden dispersar pues en toda la periferia hasta la mácula. Vemos aquí en la imagen superior izquierda una foto de fondo de ojo a color donde se ven estas lesiones en la coroides, que son como lesiones blanquecinas amarillentas, que es lo que describe. Y en la foto inferior ya vemos la atrofia que causaron estas lesiones ya en estados avanzados de la enfermedad. Es como queda esta atrofia ya marcada. El diagnóstico por imagen, pues principalmente en el OCT, se va a revelar una interrupción de la zona elipsoide. En la autofluorescencia vamos a encontrar parches hiperfluorescentes y parches hipofluorescentes que corresponden a defectos del campo visual. En la geografía, que es como con fluoresceína en la imagen que tenemos a la derecha, en la etapa temprana, pues vamos a ver cuando están las lesiones activas, un bloqueo de la fluoresceína y en etapas posteriores, ya que está inactiva, vamos a ver cómo las lesiones producen una atrofia. En esta imagen que vemos a la derecha, pues en la parte de arriba, las dos imágenes, tenemos la etapa temprana en enfermedad en donde estamos viendo lesiones hipofluorescentes discretas y redondas, y pues son clínicamente poco aparentes cuando hacemos un examen fondo de ojo, únicamente las vemos en este caso en los estudios de imagen y van a corresponder a lesiones futuras. En las imágenes inferiores, las dos inferiores, ahí vemos ya en una etapa tardía de la enfermedad donde ya se ven lesiones hipofluorescentes, donde han aumentado pues en un número considerable. Y ya en la fase tardía de la angiografía, estas lesiones van a ser hiperfluorescentes por fuga en la mácula. Las primeras lesiones que vamos a encontrar pues van a ser irregulares. Esto es en la angiografía, en la autofluorescencia y hiposeniascentes en la angiografía con verde indocianina también, con una persistencia y expansión de la hipocianescencia en la fase tardía. Vemos en las imágenes de la derecha, en la parte de arriba es una fase temprana de una angiografía con verde indocianina y en la fase tardía, ya en la parte de abajo, las dos imágenes, vamos a ver cómo esas lesiones permanecieron aún a lo largo de todo el estudio, lesiones hipocianescentes. En cuanto a la etiología, pues realmente se desconoce mucho, pero se asocia a que son lesiones por algún tipo de infección, como pueden ser la histoplasmosis ocular primaria, tuberculosis, brucelosis, candidiasis y otras enfermedades fúngicas como sífilis, el virus del Nilo occidental, Zika y no infecciosas como sarcoidosis y en otras enfermedades granulomatosas. Entonces, pues realmente no se desconoce la etiología como tal. La enfermedad pues va a ser bilateral, como ya hemos visto al principio, crónica y progresiva. La mayor pérdida visual se va a manifestar ya que se desarrollan membranas neovasculares coroideas. Y pues el pronóstico visual es variable porque va a favorecer a los pacientes que no tienen, que solo la inflamación se limita como a la retina.
es decir, no tienen una panuveitis, pero aquellos que ya afecta o amenazan la fobia, pues la recuperación visual va a ser pobre, ¿no? Y pues normalmente estos pacientes pueden llegar a perder hasta 2 o más líneas de Snellen, de la cartilla de Snellen. En cuanto al tratamiento, en los casos si hay una neovascularización coroidea, si ya está amenazando la visión, pues se usa los anti-VEGF como tratamiento. Pero si no hay una presencia de neovascularización coroidea, pues no hay un tratamiento universalmente aceptado. Lo que se recomienda a la mayoría de los pacientes es que sean monitoreados sin tratamiento, a menos que estas lesiones las lesiones activas empiecen a afectar la fobia. Y en algunos pacientes con lesiones activas se ha demostrado el tratamiento con corticosteroides sistémicos y se ha demostrado que mejoran los resultados visuales. En algunos casos donde puede haber recurrencia de la enfermedad, pues ya se piensa en terapias inmunomoduladoras, en este caso, por ejemplo, con azathioprina, ciclosporina o con metrotexato. Y pues se ha demostrado resultados en donde se controla la inflamación y pues se preserva la visión. Pasando a la otra patología, tenemos el epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda. Creo que no encontraron un nombre más largo, ¿no? Esta patología, como vamos a ver, igual, muy similar, se va a presentar en adultos jóvenes de mediana edad, aproximadamente 25 años, pero con un rango de 7 hasta 57 años, que van a ser pacientes sanos y van a experimentar una pérdida de la agudeza visual transitoria, ya sea central o paracentral. No hay predilección en este caso por raza ni por sexo, y la afectación bilateral pues generalmente es una regla, aunque en ocasiones puede estar un paciente unilateral, pero lo más pronto posible, a veces en varias semanas se presenta en el otro ojo. Entonces está considerado como regla que sea bilateral. Tiende a resolver espontáneamente esta enfermedad en aproximadamente de 7 a 11 semanas, con el retorno de la agudeza visual y la función visual casi normal en la mayoría de los pacientes. Aunque van a persistir en el examen físico, en el estudio, algunos cambios en el EPR que van a seguir siendo visibles o con pequeños escotomas paracentrales. En los signos y síntomas que vamos a tener en esta patología, pues va a ser principalmente una rápida reducción de la agudeza visual, eh, con o sin un historial, pero está muy relacionado en que pueda haber un historial de semanas anteriores de síntomas similares a una gripe, aproximadamente en el 33% de los casos. En esta epiteliopatía de placoide multifocal, pues vamos a ver que se presenta clínicamente con múltiples lesiones inflamatorias de color amarillo blanquecinas, como vemos en la foto de la izquierda. Ese tipo de lesiones amarillo blanquecinas en la retina externa y en el EPR y también en la coroides. Estas lesiones van a tener aproximadamente un tamaño de 125 micras que pues van a confluir, se van a unir para formar como una placa, una conformación placoide, y pues están asociadas con una inflamación vítrea mínima. En el diagnóstico por imagen, en la autofluorescencia, cuando es la fase activa de la enfermedad, vamos a ver lesiones hipoautofluorescentes con márgenes hiperfluorescentes, como vemos en la imagen, en esta imagen de autofluorescencia de fondo de ojo, donde las lesiones hipofluorescentes corresponden a lesiones placoides y con los bordes hiperautofluorescentes. En una angiografía con fluoresceína, en la fase inicial, pues vamos a ver como un llenado prolongado de la vasculatura coroidea, y las lesiones en la fase aguda van a estar hipofluorescentes. Y ya en la fase tardía, pues vamos a encontrar evidencia de fugas y manchas en los sitios de la lesión. Como vemos en esta imagen, en las fases tempranas, que es en la foto de la izquierda, vemos estas lesiones, estas manchas, y se mantienen, se siguen mostrando en la fase intermedia, que es la imagen de la derecha. En un OCT, debemos de tener en cuenta donde están marcadas las flechitas, la interrupción
que puede existir entre el EPR y la retina externa y que corresponde en donde están las flechas a las lesiones placoides. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, como les dije en un principio, casi todas pues están relacionadas con una vasculitis obstructiva que va a causar como un infarto en el EPR, pero también debemos de tener presente la asociación con todas estas condiciones y complicaciones sistémicas. Es una lista muy larga, pero todas estas enfermedades pueden estar asociadas a la etiología de esta patología. Entonces, pues es amplia la gama que podemos considerar, ¿no? Eh, se ha, Se ha visto que existe una asociación muy fuerte con una vasculitis cerebral del sistema nervioso central. Entonces, es importante que si encontramos un paciente con esta patología, es de requisito que lo tenemos que mandar al servicio de neurología para poder ser valorado también. En cuanto al tratamiento, pues se van a resolver estas lesiones espontáneamente. Realmente el resultado visual pues es bueno en la mayoría de los pacientes si no hay compromiso foveal y aproximadamente el 80% de los pacientes van a tener una agudeza visual de 20-25 o mejor. En consecuencia, si hay la terapia con corticosteroides puede tener un papel cuando existe alguna condición relacionada, en este caso como una afectación fetal, si es un paciente con edad avanzada, que sea una enfermedad unilateral, que tenga recurrencia o que tenga un riesgo de vasculitis del sistema nervioso central. Si ya el paciente presenta edema macular o neovascularización, pues también está indicada el tratamiento con triamcinolona intravítrea o por subtenor. Pasando a la siguiente patología, tenemos la epitelitis retiniana aguda o enfermedad de Krill, que por sus siglas en inglés se abrevia ARP, ¿no? Esta, pues, es una afectación muy rara. Fue descrita en 1972 inicialmente, en donde es una enfermedad autolimitada del epitelio pigmentario de la retina. Se presenta principalmente en adultos jóvenes, como igual todas las demás, las pasadas que hemos visto, y que aparentemente son pacientes sanos, con una edad media de 45 años, pero en un rango de 16 a 75. Aquí sí tiene predominio más por hombres en 2/3 en relación con mujeres. No existe una predilección en cuanto a raza y la condición pues es bilateral en aproximadamente el 40% de los pacientes. En cuanto a etiología, se piensa más en una etiología viral relacionada con rubiola, con enfermedad de Lyme, con gripes o con infecciones por hepatitis C. Los signos y síntomas que vamos a encontrar en el momento de la presentación es que va a haber escotomas centrales y agudos que vamos a poder diagnosticar en este caso con una rejilla de Amsler. Vamos a encontrar manchas de pigmento fino en la mácula rodeadas de halos hipopigmentados. Las lesiones aparecen de color gris oscuro a negro con halos amarillos blancos que van a estar rodeando. Normalmente miden entre 50 y 100 micras. Y a menudo vamos a ver de 1 a 4 puntos dorados que están dispuestos alrededor de la mácula. Como vemos en la imagen superior derecha, las lesiones ahí como color gris oscuro a negro y que tienen a ver si se aprecia muy bien, pero unos halos amarillentos que están circundantes. Y en la de abajo, no sé si alcancen a apreciar, ahí en la mácula, 2 puntitos amarillos, que son los puntos dorados que pueden estar alrededor de la mácula. No hay una inflamación ocular asociada en este caso y pues normalmente estos pacientes igual con la resolución, estas manchas van a poder oscurecerse y aclararse, pero los halos pueden llegar a permanecer. En el diagnóstico por imagen, vamos a encontrar en una angiografía en las fases agudas, los centros de las manchas van a ser hipofluorescentes como resultado del bloqueo. Y con la progresión de la enfermedad va a haber cambios en el EPR y esta hiperfluorescencia va a causar un defecto de ventana. En estas dos imágenes de angiografía que tenemos de una epitelitis pigmentada aguda a la retina, vemos una fase temprana en la foto de la izquierda
y una fase ya tardía en la foto de la derecha. En el OCT vamos a ver en este caso interrupción de, de la unión entre el segmento interno segmento interno y el segmento externo de los fotorreceptores. A veces se puede observar una lesión hiperreflectante en forma de cúpula en la capa del segmento exterior de los fotorreceptores que va a interrumpir la zona elipsoide. Y en la membrana limitante externa se puede se puede demostrar un desplazamiento hacia arriba junto con la ondulación y el engrosamiento del EPR. Como vemos en la imagen esta del OCT de la derecha, vemos la interrupción de los segmentos de fotorreceptores en la imagen de arriba donde están apuntando las flechitas. Y en la parte de abajo donde están las flechas podemos ver la ondulación en este caso del EPR. El tratamiento en este caso, pues, esta enfermedad tiene un curso autolimitado que generalmente va a tener una resolución completa en aproximadamente de 6 a 12 semanas. La agudeza visual en este caso y el campo visual, pues pueden volver a su línea base como estaban antes de la enfermedad. Y en el OCT se puede demostrar una restauración de los fotorreceptores y de la membrana limitante externa y del EPR. Clínicamente se puede observar algunos cambios residuales insignificantes, en este caso en el EPR, y se han reportado recurrencias de la enfermedad, pero realmente son raras. Dado el curso que tiene esta enfermedad por autolimitarse y por ser benigna, pues no se recomienda ningún tratamiento en específico, solamente pues mantener al paciente en observación. Pasando a la otra patología, el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes. Ya cambió. Pues esta fue descrita por primera vez en 1984, este síndrome de los puntos blancos evanescentes, como una condición autolimitada que va a afectar a los adultos jóvenes y sanos, igual como todas las demás, y generalmente va a ser en la segunda, tercera década de la vida, eh, aunque se han reportado algunos casos en niños y en pacientes también de edad avanzada. La incidencia aproximada es de 0,45 casos por cada 100,000 habitantes al año. Es una condición generalmente que se presenta de forma unilateral, con pocos casos de participación del otro ojo. Y esta afectación se observa principalmente en mujeres, en un 75% de los pacientes, y en personas con una miopía significativa. Los signos y síntomas que podemos encontrar en estos pacientes, pues, es una disminución repentina de la visión. Vamos a encontrar fotofobia, escotomas, un punto ciego agrandado, fotopsias y decromatopsias. En la mitad de los casos, los pacientes reportan un antecedente de síntomas similares a una gripe, igual en semanas anteriores de que aparezcan los síntomas oculares. Entonces, igual tiene como una relación viral la etiología, ¿no? Y la agudeza visual inicial va a ser, puede variar en la presentación, pero puede ser desde un 20/25 hasta un 20/300 con un promedio de 20/100. Se han reportado algunos casos de recurrencia en algunos pacientes por infección de virus de herpes, y también algunos casos han sido asociados con vacunas como de hepatitis A, hepatitis B, vacunas de fiebre amarilla, de papiloma humano y de meningococo. Los signos y síntomas que vamos a encontrar, la manifestación inicial en este caso van a ser puntos blancos, grisáceos, transitorios, en aproximadamente tamaños de 100 a 200 micras en la retina externa y en el EPR, con una granularidad foveal. Algunas características adicionales pueden incluir la apariencia edematosa del nervio óptico, de las células vítreas, y a pesar de que puede haber ausencia en el segmento anterior de signos de inflamación. También podemos encontrar presión intraocular más baja que en el ojo no afectado. En esta imagen que vemos en la izquierda, una imagen de foto de un fondo de ojo izquierdo,
donde se muestra un edema de la cabeza del nervio óptico y si vemos las lesiones como amarillentas en este caso y que muestran una granularidad foveal. De la misma forma, no se aprecia mucho, pero es lo que está descrito en la imagen, con ciertos distribución de puntos blancos en el EPR también. Eso es bien característico de todos estos tipos de patologías. Los cambios pigmentarios que tú describes a veces van a ser amarillos, Blanco, otras veces van a ser blancos grisáceos y casi siempre ajá. van a estar localizadas a nivel del epitelio pigmentario, así tal cual lo vas describiendo. Entonces, si ustedes ven las imágenes, pareciera como que fueran cambios así, de una degeneración, pero si ustedes observan es de periferia, o sea, es más para Como, allá, nunca en el área central. exacto. Doctora, pero yo ahí sí los vi como en mácula, no sé si estoy viendo mal otra cosa. Sí, aquí en este caso, como mencionaba, sí puede haber una afectación foveal porque va a haber granularidad en la parte de la fobia. Pero sí, la mayoría de las lesiones van a estar en este caso en periferia. Oye, yo tenía una duda, ahorita que hicieron una pequeña pausa, con lo de del epitelio placoide, es pérdida de las fibras de fotorreceptores también, que se alojan en el EPR y se hace una fibrosis, o porque es la forma placoidea que tiene. Sí, es por la conjunción de las lesiones que van formando como una placa. Pero sí, exacto, es esa afectación en el EPR, en la parte de fotorreceptores. Incluso Mm. en la mayoría de estas patologías no lo puse para tampoco meternos y extendernos, pero los pacientes, muchos se someten a estudios de electrofisiología como electroretinogramas, electroculogramas, y en algunos sí puede haber alteración en los conos y bastones. Pero ya empiezan a hablar que de las ondas y de todo eso, entonces no quise meterme como mucho en la afectación representada en estos estudios. El Sí, van a edema, afectar. Ajá, ¿qué ibas a decir, Pablo? iba a preguntar que el edema, papilar que tiene esta patología que estás presentando, ¿es debido a qué? Recordemos que todas estas patologías están relacionadas casi en un 60% por enfermedades inflamatorias, ¿sí? Que estas nos van a conllevar a una alteración en la retina, ¿sí? Obviamente son un montón de síndromes, pero en general casi siempre son bilaterales y la mayoría de pacientes pues van disminuyendo la visión. El doctor comentó en la patología anterior que estaban relacionados con ciertas vacunas, entonces todo eso es secundario a una inflamación, incluso comentó la del herpes. No sé si vas a hablar también la que está relacionada con problemas de tuberculosis, pero sí también hay todo este tipo de alteraciones inflamatorias que nos van a dar estos cambios a nivel de la retina. Entonces, posiblemente Sí, este paciente tenía un proceso inflamatorio secundario a, dio todo ese problema y el edema de papila. sí, igual no se menciona, pero como el estudio ya es un poquito atrás, pero también se han encontrado ya pacientes con vacunas por COVID, por virales y todo eso. Pero sí, más adelante viene una relacionada con tuberculosis. Ok, sí. Bueno, el diagnóstico por imagen, en una autofluorescencia, vamos a encontrar hiperfluorescencia de las manchas y en una angiografía, una hiperfluorescencia puntacta temprana, como vemos en la primera imagen de la izquierda. Es una autofluorescencia donde se ven áreas geográficas y que ya están confluentes, casi no se perciben porque ya se unieron de hiperautofluorescencia en la fase aguda de la enfermedad. En la imagen de la derecha tenemos una angiografía con fluoresceína que ya está en fase tardía, que nos demuestra una tinción temprana, en este caso LPR, una distribución igual para foveal. Y en esta imagen ya es una tinción tardía de una angiografía con fluoresceína, donde se ven lesiones dispuestas en una, aquí hablaba, como hablamos la clase pasada, ¿no? Dice que en una configuración de forma de corona alrededor de la fobia. La verdad, yo no le encontré la forma de corona por ningún lado, pero es como está descrito en este caso en una angiografía ya en fase tardía.
Y esto es el resultado de la permeabilidad capilar de la retina mediada por la inflamación, que da esta imagen en forma de corona. En cuanto al tratamiento, pues el curso igual de esta enfermedad es autolimitado con una buena recuperación visual, por lo cual no requiere en dado caso tratamiento. Puede haber resolución de todos los síntomas 2 meses posteriores y el 90% de los pacientes van a tener una agudeza visual superior a 20/30. Pueden persistir los cambios de granularidad foveal que vimos cuando hagamos un examen físico, una fundoscopía, van a poder persistir. Y pues el seguimiento a largo plazo de estos pacientes pues es crítico porque pueden desarrollar también una neovascularización coroidea. Y en este caso, si ya tenemos presencia de un edema macular o una neovascularización, pues el tratamiento sería con agentes anti-VEGF como el ranibizumab y algunos otros. No sé si leíste en alguna de la bibliografía de Medscape que a veces las membranas neovasculares también pueden estar cerca de papila o alrededor de la papila. No, no, no leí. Ok, porque sí pueden haber alteraciones así como cerca de la papila. Eso sí me Sí, recuerdo que me lo comentaban. sí, lo que veía que también muchos mencionaban la atrofia también peripapilar. Correcto. Bueno, siguiendo con otra patología, la corioretinopatía perdigonada, o conocida como Birdshot. Está relacionada, bueno, en sí es una uveitis crónica bilateral y posterior con un fenotipo o una relación muy directa con el antígeno leucocitario humano, A29. También se llama corioretinitis vitiliginosa, en parte por la apariencia que se tiene en el fondo de ojo y porque existe una asociación en pacientes que tienen vitiligo cutáneo. Entonces, de la misma forma se puede, vamos a ver ahorita algunas imágenes, observar en el fondo de ojo ese tipo de lesiones. Se da en una mediana edad, aproximadamente en la cuarta década de la vida, y mayormente es en mujeres. Los primeros síntomas que vamos a ver en esta patología incluyen los flotadores, la visión borrosa y la disminución de la agudeza visual. Los síntomas posteriores en el curso de la enfermedad van a incluir nictalopía, disminución de la sensibilidad al contraste y una disminución de la visión al color. En este caso, la agudeza visual puede variar desde un inicio, desde un 20/20 hasta un 20/800, pero la mayoría de los pacientes tienen una agudeza visual aproximada de un 20/50. Clínicamente se van a presentar con inflamación subclínica del segmento anterior, podemos encontrar vitritis, vasculitis retiniana de vasos grandes y de pequeños capilares retinianos, lesiones en el fondo coroideo hipopigmentado en forma de arroz, que es el tipo de lesiones características, lo describe de esta patología. Y las manchas en el fondo de ojo pueden aparecer incluso años después de que se haya presentado una vitritis, una vasculitis o un edema macular cistoideo. Entonces, no principalmente se encuentran en un principio, sino pueden aparecer aún después. En cuanto a los signos y síntomas que vamos a encontrar principalmente en un examen de fondo de ojo, nos va a revelar la inflamación vítrea asociada con múltiples manchas de color amarillo blanquecinos que a menudo se van a observar inicialmente inferiores en la cabeza del nervio óptico. Estas lesiones pueden tener un diámetro desde 500 hasta 1500 micras y van a tener una distribución nasal y radial en el fondo postecuatorial. En este caso, la imagen que vemos en la derecha, pues esta fotografía al color de fondo de ojo, vemos que las lesiones están a nivel coroideo, se ve un poquito borrosa, y del EPR, que son ovoides, en forma, perdón, en color como crema y con bordes indistintos, indefinidos, ¿no? Entonces, si se fijan, pues sí se ve como alrededor de la fobia del nervio óptico y toda la demás retina periférica. En el diagnóstico por imagen, en una angiografía, pues vamos a poder encontrar la fuga de la vasculatura perifoveal por un edema macular cistoideo y también vasculitis central periférica. En este caso, en las dos imágenes que tenemos a la izquierda, en la imagen A demuestra una vasculitis retiniana central
Y en la imagen B está asociada a una corioretinopatía de Virchow, también con una vasculitis. ¿Cuál es el tratamiento? Pues ninguna terapia se ha demostrado ser realmente efectiva, pero se piensa que la terapia con corticoides locales y sistémicos, pues a menudo puede ser el tratamiento inicial en pacientes que tengan la enfermedad moderada. Se puede lograr un buen control si iniciamos una inducción y seguimos después con una reducción lenta como dosis de mantenimiento. Em, Puede existir, también se ha demostrado buena recuperación de la enfermedad en combinación con acetropina, con prednisona, para reducir las tasas de recaída. Y en este caso también algunos otros medicamentos como intravitreos, el acetonido de fluocinolona, inmunoglobulina, metrotexate, ciclosporina y algunos agentes biológicos también. Igual en este caso, si tenemos la presencia de edemas maculares, de membrana no vascular, pues se van a utilizar los anti-VEGF. Entonces, si se fijan, hasta ahorita lo que vamos es como mucha relación entre todas y muy similares la presentación. Siguiendo con la coroiditis serpiginosa o geográfica, pues esta es una inflamación recurrente y asimétrica bilateral de la coroides que se produce por la pérdida de en este caso, de la coriocapilaris y del EPR, y también de la parte superior de las células fotorreceptoras. Tiene una prevalencia aproximada en 0.2 y al 0.5 de todos los pacientes que presentan uveitis, están en relación con uveitis, y su nombre de serpiginosa está dada por múltiples lesiones en la coroides que tienen como forma de una serpentina. Está asociada igual con una etiología, en este caso, lo que veíamos hace rato que menciona la doctora Gámez, infecciosa, en este caso por tuberculosis, y afecta principalmente a adultos jóvenes que aparentemente son sanos entre la cuarta y la sexta década de la vida. Es más frecuente en individuos blancos y en este caso no tiene predilección por ningún sexo. En cuanto a los signos que vamos a encontrar, principalmente los pacientes suelen tener una disminución de la agudeza visual central con metamorfopsias y con un escotoma. Pueden permanecer relativamente los pacientes asintomáticos hasta que la mácula está involucrada. En el examen clínico, durante la fase aguda, pues vamos a ver que la agudeza visual inicial va a ser de un 20-40, pero con un rango desde 20-20 hasta cuentadedos, dependiendo del grado en que esté afectada, en este caso, la fobia. En general no se van a observar inflamación acuosa o vítrea, pero en algunos pacientes sí se ha notificado vitritis en un 33% de los pacientes. Inicialmente, pues esta enfermedad es unilateral, pero en todos los casos eventualmente se puede volver bilateral. Y el tiempo que puede pasar entre la afectación de un ojo y otro puede ser hasta de varios años. Entonces, no hay un tiempo definido. En cuanto a los signos y síntomas, igual que vamos a encontrar, pues son lesiones que comienzan como manchas mal definidas de color blanco grisáceo o amarillo cremoso, que van a estar a nivel de, en este caso, de la retina profunda del EPR. Estas lesiones suelen surgir aproximadamente en la región peripapilar y se van a ir propagando de manera centrífuga hacia una manera ya geográfica también. La retina superada o que sea alcanzada por estas lesiones, pues ya puede ser edematosa y el desprendimiento seroso de la retina puede desarrollarse ya en casos graves. Las lesiones activas generalmente se van a resolver en un aproximado de 6 a 8 semanas y pueden dejar lesiones como moteado difuso en el EPR o a veces con atrofías extensas. El 80% de los casos es una variante peripapilar que se muestra solamente alrededor de la papila y un 20% de los casos es una variante que ya puede involucrar la mácula. Si la mácula está involucrada en este caso, se describe con el nombre de coroiditis serpiginosa macular y pues esto ya tiene un peor pronóstico visual. Vemos aquí en este caso en las imágenes, como hablábamos de las lesiones amarillentas,
En este caso vemos ya la enfermedad en una etapa tardía en la imagen, en donde pues ya se muestra una atrofia geográfica al EPR, lesiones atróficas que rodean también al nervio óptico. Y desafortunadamente esta condición tiene una predilección aquí sí por el fondo temporal y en lugar de por el fondo nasal. Entonces sí tiene más un involucro entre las arcadas. En el diagnóstico por imagen, en este caso en una autofluorescencia, si la enfermedad está activa, vamos a ver lesiones helicoides hipopigmentadas, peripapilares que se van a extender hacia afuera del disco óptico como una configuración de serpentina. Vemos ahí imaginariamente en la imagen de la izquierda donde está señalando la flecha blanca una lesión hipopigmentada en este caso, que es como en forma de serpentina, ¿no? Y las imágenes, estas imágenes oscuras que vemos ya son lesiones viejas inactivas que están formando como parches con un patrón. En una angiografía, pues las lesiones activas las vamos a ver hipofluorescentes con bordes borrosos irregulares en la fase inicial de la angiografía. Y esto es seguido después con una fuga de los coriocapilares en los bordes y se va a manifestar con hipofluorescencia gradual. En este caso, en la imagen que vemos hacia la derecha, en la imagen superior, pues, es una angiografía con fluoresceína en una etapa activa de la enfermedad que muestra las lesiones hipofluorescentes confluentes que van a irradiar, en este caso, lejos del disco y que no involucran, en este caso, la mácula, pero sí con manchas alrededor de todas estas lesiones. En la imagen de abajo ya vemos en una etapa tardía de una angiografía tener en cuenta que la hiperfluorescencia que está causando estas manchas, pues ya es en el LPR dañado, ¿no? Con atrofia del LPR. En cuanto al tratamiento, pues suele consistir en combinaciones de diferentes agentes, en este caso corticosteroides combinados, tanto orales como bolos de metilprednisolona intravenosa, eh, aproximadamente 3 a 5 días y después seguidos con una reducción gradual con solo prednisona oral hasta de 1 a 3 meses. Agentes inmunosupresores, también tratamiento con metrotexato, con aciatropina, ciclosporina, entre otros. Agentes intravítreos, esteroides intravítreos. Igual se ha demostrado un implante de esteroide intravítreo que ha mejorado la progresión de la enfermedad. Y en este caso, pues anti-VEGF, sí ya encontramos igual la presencia de membranas neovasculares coroideas. Y por último, creo que es la última patología, tenemos la neuroretinitis subaguda unilateral difusa, que está relacionada. Ahorita vamos a ver, si, no sé si logran ver algo ahí raro en la imagen de esta diapositiva. ¿Alguien? Se ve como una lesión así como en gusanito en la fobia. Ok, pues efectivamente es un gusano, no es como gusanito, es un gusano. Estas están causadas por la migración a la subretina de al menos uno o hasta dos especies de nemátodos. En este caso tiene relación con Toxocara canis, que pues es el gusano del perro, Ancylostoma caninum, que es igual del perro, y el otro el Baelisescaris prosionis, que es un nematodo intestinal del mapache. Eh, Afecta principalmente a los niños o adultos jóvenes, tiene una ligera predilección hacia el sexo masculino y pues se supone que es en pacientes sanos y a menudo asintomáticos. La entrada de este gusano al tejido ocular pues va a ser a través de los huevos que son ingeridos y pues estos huevecillos van a ir encontrando su camino hasta llegar a propagarse al ojo, ¿no? A través primero del y el tracto gastrointestinal y llegar hasta la vía hematogénica para llegar al ojo. Durante meses o años, este gusano puede vagar en el espacio subretiniano, causando inflamación en los tejidos hasta que no, les digo, como pues puedes manifestarse asintomáticos hasta que afectas ya cierta parte, en este caso de la fobia. En cuanto a los signos y síntomas que vamos a encontrar, a menudo los pacientes ya se presentan bastante tarde
en el curso de la enfermedad, ya que la agudeza visual ha sido afectada y generalmente pueden llegar con menos de un 20/200. La inflamación intraocular en este caso tiende a ser unilateral y difusa. En las primeras etapas puede presentarse como pérdida de visión, vitritis, papilitis y con grupos de múltiples lesiones retinianas. Em, en las etapas posteriores de la enfermedad se puede observar atrofia óptica, estrechamiento arteriolar en la retina y cambios difusos en el EPR. ¿Qué vamos a encontrar en el polo posterior? En los hallazgos, pues son manchas focales, en este caso entre gris y blancas o amarillo blancas, igual que en la mayoría, que se desarrollan en las capas profundas de la retina, aproximadamente, pues todo lo que hemos visto es a nivel del EPR, ¿no? Y se desarrollan este tipo de lesiones varios días o semanas después del inicio de los síntomas. Si vemos, de vez en cuando se puede observar un gusano subretiniano con unas medidas aproximadas de 500 a 2000 micras de largo y 25 micras de ancho. Si vemos en la imagen superior derecha, es algo muy parecido a la imagen que estaba en la diapositiva del nombre de la patología, pero ahí vemos un gusanito, creo que es la misma foto que está ahí, que está en intrarretiniano, ya como en la fobia. Esta es una imagen, mencionaba que fue un intento de dar un láser focal, una fotoabulación láser para matar el gusanito, pero al dar el láser se dieron cuenta que el gusano se movió a su zona de origen. Entonces esa mancha amarillosa que se ve abajo, pues es producida por el láser. En la segunda imagen es el mismo paciente, pero ya con un segundo intento de láser que ya logró destruir en este caso el gusano. Y la tercera imagen es el mismo paciente, pero ya donde estamos viendo con autofluorescencia, las áreas tratadas se ven hipofluorescentes y también el aspecto moteado que tiene hipofluorescente todo el epitelio pigmentado difuso en la retina, ¿no? Ya con destrucción también de la coriocapilaris. ¿Cuál es el tratamiento? Perdón, igual, en imágenes por diagnóstico por imagen, podemos tener en la angiografía hiperfluorescencia de las lesiones durante la fase temprana. Las lesiones suelen teñir durante la fase tardía, hiperfluorescencia indicativa de atrofia del EPR. Y si hay un gusanito, se puede ver como una lesión hipofluorescente, como vemos en la imagen inferior izquierda, que ahí se ve hipofluorescente el gusanito. Las dos del centro, pues son OCTs, en este caso, en diferentes cortes. Son OCTs de la imagen de la derecha, de la de autofluorescencia de la derecha, del mismo paciente, donde vemos, creo que no se ve mi puntero, pero en la segunda imagen, como un corte transversal, en este caso del nematodo, y en el otro sí se ve ya el largo total en este caso, del gusanito. Igual en la cuarta imagen, que es una autofluorescencia, vemos ahí cómo se ve el gusanito completamente marcado. ¿Cuál es el tratamiento? En este caso, como ya vimos, pues con fotocoagulación láser, con argón, destruir el gusano. Se puede hacer una extirpación quirúrgica también transvítrea del gusano y esto va a provocar pues una respuesta menos inflamatoria que a lo mejor dar un láser, pero también tenemos que tener presente los riesgos inherentes que puede llevar este tratamiento por hacer una cirugía al paciente, ¿no? Podemos dar antihelmínticos, en este caso como tiabendazol, dietilcarbamazina y agentes antifilariales como puede ser la ivermectina, que pueden utilizarse también como tratamiento complementario a la fotocoagulación láser. Y pues se ha demostrado que esta combinación de tratamiento de antihelmínticos con la terapia láser pues se ha empleado en la mayoría de los casos y ha tenido una buena respuesta, ya sea como una sola dosis o con cursos de tratamiento de hasta 3 semanas. Creo que en general, pues este es el de Medscape, el artículo de donde saqué la presentación. Y en conclusión, pues podemos ver que todos estos síndromes de coroidopatía multifocal
idiopática, pues siguen siendo problemáticos, no desde el punto de vista etiológico, sino también del punto de clasificación. Hay un beneficio en que podamos contar todas estas entidades como un solo grupo, pero también existen características, como vimos, únicas de algunas de las patologías, pero en general la mayoría comparten etiologías y comparten presentaciones y todo el tipo de lesiones, ¿no? Em, Además, se producen muchos casos en los que la sintomatología del paciente y los hallazgos clínicos se van a superponer entre una entidad y otra, que nos va a hacer pensar entre una y otra. Y pues todo apunta a un mecanismo infeccioso inmunológico, como ya vimos que va directamente a como un infarto del EPR y un daño en este caso en el EPR, que es donde sucede la mayoría de los daños en todas estas patologías. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Esta es la última diapositiva. Bueno, pensé que iba a ser mucho más larga, me asustaste, Yo pero la también. hiciste. Es que son 54 diapos. Yo también pensé que iba a ser más larga. Bueno, la verdad lo hiciste muy bien porque no sentí esas 54 diapos y creo que lo diste bastante bien. Te felicito, me gustó mucho. Este, Son temas que poco lo vemos, la verdad. Obviamente en el programa de retina sí están, pero muchas veces ni siquiera hemos leído estos temas, pues, o sea, lo pasamos de largo o no conocemos y no hay peor pecado que la ignorancia. Entonces, siempre es bueno tener esos puntos que no es que lo veamos todos los días, pero sí podemos tener alteraciones. Con estos síndromes prácticamente lo que ya comenté, y lo que muy bien explicó José es que prácticamente la mayoría de pacientes, casi mayor del 70% o 60%, son los que van a tener una baja visual. Casi siempre son o sea, ¿cómo es? En ambos Bilateral. ojitos, Ujú. bilateral. Entonces, ¿cómo es que se llama? Casi siempre lo van a tener. Tú bien dijiste, a veces tienen en un ojito y luego aparece en el otro. Siempre, siempre van a ser en ambos ojos. Em, las edades, en unas son de jóvenes, otros son más grandecitos. La edad promedio son entre los 30 y 60 años. Entonces, también son otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, las características de la lesión. La mayoría van a estar a nivel del epitelio pigmentario, otras como también bien lo dijiste, de algunas de las que mencionaste, que iban a estar en las capas externas de la retina. Este, Obviamente algunas pueden tener unos cambios cerca del área macular, pero si ustedes vieron, no son todas, sino que lo que hace más confluencia en eso es por la característica clínica, como en la que hablaste de la serpinginosa, ¿verdad? Obviamente por la alteración que tiene y todo eso, va secundario siempre a un problema inflamatorio. O sea, no es que el ojito, ¡pum!, lo desarrolle, no, siempre va a haber un Sí. factor relacionado a esto de inflamación que nos pueda generar esto. No sé si, bueno, desde el año que empezaron a poner las vacunas de COVID, no sé si alguno de ustedes tuvo pacientes que presentaban vasculitis, Las o sea, colitis. llegaban con baja visual. Nosotros con el doctor, la verdad, lo relacionamos mucho, mucho a post-COVID y a personas post-vacunadas. Entonces, sí, incluso una sobrina del doctor tuvo este tipo de alteración y la verdad es, o sea, no es tan fácil, por así decirlo, manejarlo y tampoco es que tengamos una evolución bonita, ¿sí? Era una baja visual de una sola vez, repentina, casi en esos pacientes era también en ambos ojitos, pero en otros solo era unilateral. Entonces presentaban así edema de papila, los vasos súper tortuosos, edema de los vasos y tenían muchos acúmulos así amarillentos, como placas. Entonces, yo sí vi varios pacientes ahí en la clínica con el doctor. Justamente ya se disminuyó porque obviamente ya no están vacunando contra el COVID. Entonces, en un primer momento sí se vio, incluso el doctor le mandaba a dejar muchos exámenes y salían incluso positivos para TORCH en todos, toxo, o sea, citomegalovirus, herpes, o sea, salían positivos a todos los IgM. Entonces, sí está relacionado, yo creo que me atrevería a decir que está dentro de estos síndromes, porque sí tienen las características clínicas. Voy a ver si el día de lunes solo alguien de los residentes que está conmigo en la clínica o tú, José, me recuerdas
Voy a preguntarle al doctor el nombre de la sobrina y voy a buscar la fotografía color que tomamos de fondo de ojo y se las voy a mostrar porque sí tiene placas amarillentas. Entonces sí es bien característico, lo único que sí había una gran tortuosidad de los vasos. Obviamente se le estuvo manejando con esteroide. Otra cosa que tuvimos con ella, que empezó con otros problemas secundarios a esteroides, entonces sí fue un poquito complicado el manejo. Ya de ahí yo ya no supe nada de ella, la manejó solo el doctor, pero sí de una inflamación muy severa. Entonces, sí pueden En cursar efecto, con vitreitis. Hay otros pacientes que sí vi que tenían vitreitis, entonces uno siempre cuando ve una uveitis posterior y tienen bastante celularidad a nivel de vitrio, entonces uno siempre piensa, puede ser una toxo, puede ser, qué sé yo, algo relacionado con eso. Entonces, siempre es bueno mandar los exámenes y no olvidarse también de sífilis y no olvidarse también de TB, porque también ahorita la tuberculosis sigue en auge, pues aunque no es como antes, por lo mismo de la BCG, pero de igual manera sí es importante tenerlo en cuenta. Y la sífilis, más que todo, porque es la gran simuladora. Entonces, a veces podemos ver cuadros que podemos estarlo relacionando con una toxo cuando en realidad es sífilis. ¿Ibas a decir algo, José? no, no, nada más. Yo creo que la paciente esta de la vasculitis con COVID a lo mejor no tuvo buena recuperación visual, ¿no? Y No, como a ella creo diferencia que de... quedó, bueno, es que no me recuerdo, fíjate al final qué agudeza visual llegó, como te digo, ya no la vi, Sí, la veía el doctor y como era sobrina del doctor que solo quería que la viera él, entonces ahí ya uno no se mete. digo, ahí Entonces, yo creo que hubo afectación foveal porque como la mayoría de los síndromes ahorita que describí, pues es autolimitado y tienen buena recuperación siempre y cuando no afecten fobia, ¿no? Pero sí, correcto. Pero sí, casi siempre, lo que yo recuerdo, el 70% aproximadamente no tienen una buena mejoría visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se hace el diagnóstico certero y si vos lo mencionaste, pues antiangiogénicos, pero no es algo que vamos a tener, ay, que voy a poner inyección y ya se quitó la patología. La verdad cuesta un poquito más, pero lo que quiero que se lleven de esta clase que la dio excelente José, porque no sentí esas 54 diapos, es cómo claro. es que se llama las características clínicas, que tú bien lo dijiste, los signos que presentan las patologías. Entonces, eso es lo importante. No sé si alguien quiera agregar algo o felicitar a su compañero que lo hizo muy bien porque todos estuvieron bien atentos. Sí, Felicidades, José. que no besen a los perros. Ya sé, eso del lenguaje. Doctora, quería comentar que el año pasado tuvimos una ponencia por un retinólogo de República Dominicana y él decía que lo ideal de las terapias eh, ah, para las terapias para cuando hay nematodos, lo ideal sería mandar los pacientes para dar láser con retinólogos ya de experiencia, porque decía que existe el riesgo de que puedas partir al nematodo, lo partes y al partirlo se puede Los duplicar. huevitos. Entonces, Correcto. existe ese riesgo y pues por esa razón él recomienda dar pues el tratamiento como el albendazol o la ivermectina, digo, albendazol, el mebendazol, ese tratamiento y mandarlos con un retinólogo para que den el láser, ¿no? Pero un retinólogo que ya haya hecho ese tipo de procedimientos por el riesgo. Y lo otro que quería comentar era otra cosa, pues creo que, bueno, ya se me olvidó. Pero sí, José, muy bien, excelente. Me gustó mucho tu clase. Gracias. La verdad quiero felicitar en general a todos porque sí han mejorado, créanme. En enero uno ve las cosas, febrero pues va, solamente respira y cuenta hasta 10, marzo seguimos respirando, pero ahora hasta 20, pero poco a poco han ido mejorando y créanme que esto les va a servir a usted a largo plazo, porque muchos de ustedes tienen a veces iniciativas de ir a congresos y querer dar temas, entonces todo esto les sirve a ustedes. Entonces, sí, es bueno hacer unas buenas presentaciones, mantener al público atento,
tratar de resumirlo, porque el tema tú lo tienes que estudiar, porque tú lo vas a exponer, no es ir a leer las diapositivas y como que se nota en la habla la persona que está exponiendo que no sabe del tema. Entonces creo que esos son puntos importantes y en general todos estos 2 meses pues han estado dando muy buenos temas, han mejorado bastante la parte de clases, entonces eso me pone contenta porque algo se les ha quedado, algo han agarrado de todo lo que uno les dice, entonces vamos bien, ¿ok? El día lunes el doctor dice que va a dar su tema. Para el día lunes teníamos la clase de distrofias corneales, ¿verdad? Creo que le iba a dar Sergio. Sí, así es. Entonces, estamos ya ahorita como que corriendo con el tiempo porque obviamente van al Congreso algunos. Entonces, quiero ver, ¿quién tiene la clase el día jueves? Es la doctora Lizzy, creo yo. Creo que Liz da la clase ¿cómo es que se llama? De manejo quirúrgico de estrabismo. Vamos a ver si logramos, porque la clase de distrofia corneales es larga, entonces, el martes vemos la clase de distrofia corneales, el miércoles pues vamos a tratar de ver 2 clases y pues creo que haremos el espacio el jueves para que veamos la clase de la doctora Lisa, aunque algunos de sus compañeros anden en congreso, pero creo que nos vamos a tomar el tiempo para ver la clase, porque si no podemos atrasar a los demás. Entonces, porque no quiero dar clase mañana. Entonces, ¿cómo es que se llama? Así lo vamos a hacer, aunque tomen un tiempo los que están en el congreso, pues vamos a ver la clase en la tarde. Aunque sea un poquito más tardecito, pero la vamos a tratar de ver para que podamos terminar el programa de este mes, porque se fue súper rápido. Y así el día lunes, pues hacemos el examencito. Eh, yo les voy a decir cómo lo vamos a realizar y todo, porque sí se los tengo que hacer a ley, porque ya uno se me va o Aldo se me va para siempre, y entonces sí tenemos que hacerle su despedida con examen. Bueno, pues chicos, entonces pasen bonita tarde. Te vuelvo a felicitar. La verdad pensé que no íbamos a tardar 1000 horas, pero En no, no lo menos de una hiciste. hora. Sí, es lo bueno que hablas mucho, entonces hablas rápido. Toman sus Vaya, pues. clases. Sí, pasen sus clases, que a mí yo no soy, pero ustedes no son niños chiquitos que tengo que estarles acordando todos. Ahora le dije a la doctora, si no pasan la clase, pues a mí me vale, yo tengo el tiempo mañana para agarrar el libro y empezar a sacar preguntas. Créanme que eso a mí no me cuesta. Y pues el doctor sí quiere que haga un examen, pues bonito, entonces traten de mandar sus clases. Si las mandan todas, excelente, entonces ya las tomamos ahí para hacérselas. Entonces nos vemos el día lunes para la clase del doctor. Solo estén pendientes porque pues depende de la consulta y eso iniciamos la clase. No es que pasar a las 4 con el doctor, pues a veces se toma un poquito más de tiempo, pero para que estén preparados. Igual va a venir la clase del doctor Rudy, de las clases que le está dando, igual se va a preguntar, obviamente no le van a pedir la clase al doctor porque no se las va a dar. Sí, la Entonces, pedimos, doctora. entonces, ¿cómo es que se llama? Así se los vamos a hacer a esas clases y le vamos a pedir al doctor que me dé sus preguntas para que, pues, las hagamos más bonitas. ¿Ok? Va. Pasen bonita tarde. Recuerden que mañana es feriado, chicos. Entonces, estudie. Gracias, que descansen. Igual, bonita tarde. Gracias, Bye. doctor. Chao, gracias, doctora.